comienzo a esta nueva sesión de estas conferencias de Gregorio Pérez Barba, ya la última de este ciclo, y hoy contamos con la presencia del profesor Alberto del Real, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Jaén, y a quien agradezco mucho que esté hoy aquí con nosotros. Alberto del Real, aparte de amigo, pues es un profesor con el que hemos compartido tiempo, ¿no? Años, bueno, cuando yo tuve la ocasión de estar en Jaén durante 3 años, también el profesor Anzoátegui, que estuvo también otros tantos años en la Universidad de Jaén. Y bueno, Alberto del Real nos va a hablar sobre un tema que es un tema en el que él es uno de los grandes especialistas, que es sobre la cuestión de la nación, y el análisis de la nación desde un punto de vista jurídico. En concreto nos va a hablar de España, nación de naciones, es el título que escogimos para su intervención. Yo le quiero agradecer pues que haya venido desde Jaén hoy a estar aquí con nosotros, que desde el primer momento aceptase participar en este ciclo, y ya cuando quieras, Alberto, tienes la palabra. Muchas gracias al profesor Rafael de Asís, también al profesor Anzoátegui, por invitarme a estar con vosotros. Y aquí en la Universidad de Carlos III, en el campus de Colmenarejo, que como se ha comentado, pues me ha encantado. Yo tengo con el profesor Rafael de Asís y Anzoátegui una larga relación de cuando han sido profesores catedráticos en la Universidad de Jaén, relación que afortunadamente pues seguimos en el tiempo, y bueno, pues yo creo que se mantendrá pues siempre. Y a fruto de esa relación pues intercambiamos opiniones y temas de investigación, y cuando el profesor de Asís pues me invitó a estar aquí en el campus de Colmenarejo, en el seminario Gregorio Pérez Barba, por supuesto pues me tenéis a vuestra disposición para venir ahora o cuando lo creáis conveniente, porque para mí es un honor estar aquí. Bien, yo quería, el tema que acordamos, venía a hablaros del artículo 2 de la Constitución, venía a hablaros desde un punto de vista normativo. El artículo 2 de la Constitución es un artículo de los más importantes en el texto constitucional, porque habla nada más y nada menos que de España como nación. Y tal como están hoy bueno, pues los debates en la opinión pública y la cuestión catalana, pues creo que es un artículo que merece la pena ser analizado desde el punto de vista jurídico. Mi intervención va a ser en ese sentido. No tiene no tiene una dimensión política, lógicamente, salvando que el derecho siempre no es un hecho aislado, y la relación del derecho, la relación social del derecho es algo evidente, y por tanto siempre hay connotaciones políticas, pero yo voy a intentar aislar la norma en la medida de lo posible y decir algo, bueno, que quizá puede ser de interés, o algunos datos que nos puedan ayudar a comprender algo más pues la complejidad de la cuestión de la nación española y de su conformación. Realmente lo que yo me quería plantear hoy en día era, y así lo hablé con el profesor Rafael de Asís, si España es nación de naciones. No si lo es desde el punto de vista de que nosotros personalmente creamos que bueno, pues se encuentra en esa dirección o no política, sino que si normativamente está reconocida constitucionalmente España como tal, o si constitucionalmente desde el punto de vista jurídico pues eso sería solo un deseo, España como nación de naciones, y por lo tanto en una interpretación sistemática de la Constitución y del artículo 2 en relación a al resto de normativa de la Constitución, pues no cabe lugar o habría una respuesta negativa del supuesto intérprete al reconocimiento constitucional de la pluralidad nacional en el texto del 78. Bien, ¿qué dice el artículo 2? Pues es conocido, pero el artículo 2 habla de que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles. Ahí podríamos decir que hay el artículo 2 incluye como 2 enunciados normativos. Ahí se encontraría el primero y un segundo enunciado normativo que se deduce de este artículo,
habla el artículo segundo de que la Constitución reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Por tanto, podríamos distinguir estos dos enunciados normativos si observamos el artículo segundo desde el punto de vista del intérprete. En el primer enunciado normativo se habla de la unidad de España como fundamento de la Constitución. Es verdad que además del artículo 10.1, este artículo segundo constituye los fundamentos de la Constitución del 78. No hay tradición en el continente europeo de que la unidad de la nación sea el fundamento de la Constitución, aunque puede ser un hecho presupuesto, excepto en Francia, donde además se encuentra la Constitución de 1958, cuenta con cláusulas de intangibilidad. Recordemos que la Revolución Francesa, a partir de la cual hemos heredado los países europeos continentales y hemos conformado nuestro Estado de Derecho, pues proceden de la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa, las tesis que triunfaron fueron las jacobinas frente a las girondinas, o sea, las unitaristas frente a las federalistas. Por tanto, los países de Europa continental hemos heredado un concepto de soberanía nacional, un concepto de unidad del Estado y de unidad de la nación, pues unitarista, valga la redundancia, o sea, no pluralista en ese sentido. Pero la Constitución Española del 78, pues, precisa ahí en ese concepto de unidad de la nación, pues uno de sus fundamentos, junto al concepto de la dignidad humana del artículo 10.1, como he comentado. Se habla, por tanto, de que la nación es España y es indivisible e indisoluble. Bien, después voy a hacer un breve repaso desde el punto de vista del criterio literal y sistemático de estos enunciados normativos, pero sí es verdad que hay que decir que la Constitución española, frente a otras constituciones, y en este sentido, si no me equivoco, creo que la alemana, pues no tiene cláusulas de intangibilidad en relación a la unidad de España. Eso hay que decirlo que, bueno, pues ahí hay una flexibilidad que permite incluso el derecho de autodeterminación desde el punto de vista constitucional si el conjunto del pueblo español lo decidiera así. Ahora en las reformas que se avecinan se habla incluso de introducir estas cláusulas de intangibilidad. El Estado alemán, por ejemplo, no las permite y Francia, por ejemplo, pues tampoco permite ninguna discusión sobre el tipo de la unidad del Estado, de la unidad de la nación. Entonces, es curioso que nuestra Constitución, siendo la unidad de la nación siendo el fundamento de la Constitución, sin embargo, no tenga una protección especial con cláusulas de intangibilidad que no permitieran discutir ese asunto. Bien, y en el enunciado segundo se habla de la concesión, de la asignación del derecho a la autonomía a un conjunto de sujetos políticos como son nacionalidades y regiones, que son los destinatarios de ese derecho. El derecho a la autonomía es un derecho político que viene a ser como el derecho al autogobierno. Bien, pues de la confluencia de estos dos enunciados normativos que incluyen el artículo segundo, es de donde podríamos deducir si España se define constitucionalmente como una nación de naciones, lógicamente teniendo en cuenta la interpretación sistemática, como es normal, del resto de la Constitución. Y aquí podríamos echar mano para llegar o para responder positiva o negativamente a esa cuestión de las distintas concepciones sobre la interpretación. Aunque ahora me referiré a los datos que más o menos objetivamente se pueden tener en cuenta para esas concepciones. Se podía tener en cuenta la concepción de la interpretación de Kelsen, que habla de que la norma es un marco de sentido, de posibilidades de sentido, y por lo tanto que del artículo segundo se deducieran objetivamente, como dice la teoría interpretativa de Kelsen, pues un conjunto de significados entre los cuales podría estar o no la definición de España como nación de naciones, ¿no? Ahí podríamos tener en cuenta también la concepción interpretativa de Hart, por la cual se trataría este caso de si España es nación o nación de naciones desde el punto de vista constitucional. Este caso no hay más remedio que resolverlo a través de la discrecionalidad judicial del intérprete, y por lo tanto que
en el caso de que el Tribunal Constitucional tuviera que definirse, no tendría más remedio que echar mano de ese criterio de decisión al que Herbert Hart le da cobertura. O también podríamos echar mano de la tercera concepción interpretativa, que sería pues la tesis de la única respuesta correcta, y decir que ese caso de si España es constitucionalmente una nación de naciones, si constitucionalmente está reconocida la plurinacionalidad, que tiene una única respuesta correcta, que es más bien la vía por la que ha optado el Tribunal Constitucional. Bien, ¿y qué datos tendríamos desde el punto de vista literal y objetivo para poder llegar a hacer la interpretación desde estas distintas posiciones? La posición de Kelsen, que permite una discrecionalidad débil, elegir entre algunos sentidos de la norma; la de Hart, que afirma una discrecionalidad fuerte, por lo tanto habría que salir del ordenamiento jurídico. Las normas de la Constitución no permiten elegir la interpretación, y debe ser, y es una decisión política al final, la que asigna contenido, o la que respondería a la pregunta de si España es nación de naciones, o la interpretación que no permite ningún tipo de discrecionalidad, que afirmaría pues la teoría de Dworkin, ¿no?, de que hay una única respuesta correcta a esta pregunta. Bien, en ese sentido, desde el punto digamos que los datos más objetivos que podemos obtener del artículo segundo es su interpretación literal. Aunque, como decía, o como a veces se ha comentado Zagrebelsky, pues a veces la interpretación literal es la interpretación menos literal de todas, ¿no?, y se presta también a la arbitrariedad. Pero no cabe duda de que es un comienzo, de que es un origen, y que no tenemos más remedio que tener en cuenta las palabras que componen la norma y qué significado nos evocan esas palabras para, bueno, pues llegar al menos a un sentido prima facie, de un primer sentido de la norma, y a partir de ahí, o de un enunciado normativo, y a partir de ahí decidir qué significado le atribuimos a esa norma. Lógicamente, la interpretación literal que yo voy a tener en cuenta es una interpretación declarativa, o sea, no es una interpretación correctora. Quiero tener en cuenta del modo más objetivo posible qué datos me aporta el artículo segundo en una dimensión sistemática de la Constitución. No es una interpretación ni restrictiva ni extensiva. Bien, yo me voy a servir ahí de un trabajo que publiqué en el libro, donde también publican los profesores Rafael de Asís y Javier Anzoátegui, y el profesor Gregorio Pérez Barba, La unidad y pluralidad en tiempos revueltos, que es un trabajo que luego he vuelto a publicar en la revista de las Cortes Generales, que salió hace poco, con el nombre de la concreción normativa de la nación y de las nacionalidades en la Constitución, donde intento obtener estos datos de más o menos objetivos. Habría que decir que la nación española, es que no me va el reloj, que la nación española tiene la siguiente concreción normativa del punto de vista literal y aproximadamente objetivo en la Constitución. En primer lugar, es asignada, hay que decir que la Constitución habla solamente de una nación, o sea, solamente nombra una nación. Esto no excluye, a no ser que argumentemos por el criterio a contrario, como si hace el Tribunal Constitucional, que hablar de una nación excluye que puedan existir otras, ¿no? Pero sí es verdad que solo nombra nación, y que lo nombra en relación a la nación española. No habla las normas constitucionales de otro tipo de nación. Entonces hay una primera concreción de nación a nación española. Yo he hecho una indagación incluso cuantitativa. Hay en 2 ocasiones hay esta indagación precisa en la Constitución, esta concreción normativa. Hay una concreción también normativa del término nación al término España. Del punto de vista jurídico-constitucional, España es el nombre constitucional que recibe la nación española. Lógicamente hay una tradición, como no puede ser de otra manera, pero desde un punto de vista de una interpretación estricta. Hay una tercera concreción, y aquí sí es verdad que hay 24 concreciones normativas precisas en este sentido. Hay una tercera concreción normativa del término nación al término pueblo español, de modo que la nación tiene como base popular al pueblo español.
y aquí hay 3 concreciones normativas precisas, además de otras indirectas, y hay una cuarta concreción normativa a la cualidad de soberana, de modo que la nación, concretada nación española, concretada al término España, concretada al término normativo pueblo español, es a la que se le asigna la cualidad de soberanía. La nación española, por tanto, es la nación soberana desde el punto de vista constitucional. Sobre esto no hay ningún tipo de duda, no es interpretable, no es un caso difícil llegar a esta conclusión, es un caso fácil. Y hay una quinta concreción, es que a la nación española, pueblo español, soberana, se le asigna también el término Estado español. Esto quiere decir que desde el punto de vista constitucional es muy claro que la organización institucional estatal de la nación española es el Estado español. Como la nación soberana es de la que emanan todos los poderes del Estado, la Constitución es una organización de los poderes de las naciones del Estado y del Estado español. Sobre esto no parece duda de que haya ninguna interpretación. Bien, hay otro término en el artículo segundo que hace referencia a hechos nacionales, que es el término nacionalidades. Podemos decir que de las anteriores concreciones normativas, que en total yo he contado que suman, si no recuerdo mal, 177 en total, concreciones normativas de la nación española en la Constitución, podríamos llegar a la conclusión objetiva de que la nación es un término concretado normativamente en nación española, pueblo español, Estado español, nación soberana, y que la nación española es un término jurídicamente determinado en la Constitución. Sobre esto no cabe lugar a dudas. Hay un segundo término que hace referencia a hechos nacionales, que es el término nacionalidades, y frente a la nación española sí es un concepto, desde el punto de vista de la teoría jurídica, sí es un concepto jurídico indeterminado en ese aspecto. Sobre la nación española habría que decir, y vuelvo ahora después sobre el término nacionalidades, que la Constitución también la concreta normativamente con un conjunto de funciones políticas. Esas funciones políticas, las dos más importantes son, en primer lugar, ser nada más y nada menos que fundamento de la Constitución. Esa es la principal función política de la nación española desde el punto de vista normativo constitucional, y el propio artículo 2 lo establece. Y en segundo lugar, lo he comentado antes, en la medida que es nación soberana y de la soberanía emanan todos los poderes del Estado, las funciones políticas de la Constitución se precisan normativamente la organización de estos poderes que hace la Constitución a lo largo de todo el texto constitucional. Ahí podríamos decir que la nación española, de un punto de vista objetivo, es nación política, y además se organiza institucionalmente en un Estado. Sobre esto no habría duda. Si echamos mano ahí habría que echar mano de elementos políticos de la doctrina política de Friedrich Meinecke, que distingue entre nación política y nación cultural. La nación española es solo nación política desde el punto de vista constitucional. Esto es independiente de si sociológicamente lo es o no lo es. Estoy hablando del punto de vista jurídico. Bien, pues habría que decir que la Constitución también normativamente establece un conjunto de características identitarias a la nación española. La Constitución no deja a la nación española sin más, sino que desde el punto de vista normativo hay un contenido identitario en cuanto que la nación se apellida española, en cuanto que el pueblo, que es la base de esa nación, se apellida español, y en cuanto que el Estado, que es la institución que constitucionalmente se da la nación española, ese Estado que también se apellida español. No se puede negar, por tanto, que hay una identidad constitucional de la nación, que es el sujeto político por excelencia que hace la Constitución, que es la nación española, pero sí hay que decir que es una identidad desde el punto de vista normativo formal, que la Constitución española no define los elementos materiales que conforman la identidad española, y por lo tanto que se trataría de una identidad dinámica y no de una identidad esencialista, ¿no?, en ese aspecto. Pero aquí también podría afirmarse desde un punto de vista objetivo que la Constitución reconoce a la nación española como una nación cultural, algo que se niega habitualmente por parte de los nacionalismos periféricos. La nación española, por tanto, constitucionalmente se determinaría normativamente como una nación política y como una nación cultural. Las nacionalidades, sin embargo, aparecen en la Constitución reconocidas como un concepto
mucho más vago. No es un concepto normativamente determinado, sino un concepto jurídicamente indeterminado. Es un concepto sobre el que se han plasmado varias posiciones jurídicas. Una de ellas, una de las más importantes, la posición administrativista, que se mantiene sobre todo por parte de los catedráticos de Derecho Administrativo, de la doctrina administrativa, en el que el término nacionalidades es un concepto jurídico vacío y que es un concepto político que no tiene incidencia, un concepto jurídico que no tiene incidencia política alguna, sino únicamente administrativa en la derivación de comunidad autónoma. De hecho, España, de este punto, desde esta dimensión, estaría formada por un conjunto de comunidades autónomas y no por sujetos políticos destinatarios del derecho a la autonomía, que serían nacionalidades y regiones, que si es, bueno, pues son sujetos de carácter político, con entidad política, tal como, bueno, reconoce de forma clara la Constitución en su artículo 2. Habría una segunda posición historicista que mantienen aquellos que son partidarios de la Constitución histórica, del historicismo jurídico de Savigny, y aquí, bueno, pues habría que situar al profesor catedrático de la Universidad de Madrid, si no recuerdo mal, era el nombre Herrero de Miñón, ¿no? Creo que era Herrero de Miñón, efectivamente. Que mantiene una posición historicista, ¿no? Ya jubilado, una posición muy historicista, y habría que situar también a los nacionalismos periféricos. ¿Quién mantiene esta posición? Los nacionalismos preconstitucionales, que son reconocidos antes de la Constitución, que mantienen una posición historicista desde el punto de vista doctrinal en relación a su nación periférica y también en relación a la Constitución española, de modo que nacionalidades todo tendría un sentido político en aquellas entes políticos que la hubieran reconocido antes de la promulgación de la Constitución en el 78. Y habría una tercera posición más abierta, más actualizada, utilizando más el criterio objetivos y no criterios subjetivos historicistas, que tiene en cuenta que el derecho constitucional es un derecho dúctil y que tiene una textura abierta, como dijeron Zagrebelsky y Haar, y por lo tanto que el contenido del término nacionalidades pues es un término que la Constitución deja abierto y que ha concretado, pues así lo decía también el profesor Pérez Barba, pues otros operadores jurídicos tal como han sido pues los estatutos de autonomía, los legisladores autonómicos. Bien, desde el punto de vista normativo no se dice nada más en la Constitución, solamente hay una referencia al término nacionalidades, frente a las 177 concreciones normativas que tiene la Constitución española. Hay que decir que el reconocimiento legal de España como nación empieza en 1812, que es cuando, bueno, desde el punto de vista moderno, nace la nación española. La francesa nació en 1798, unos años después, por tanto, la española, pero que las nacionalidades no han sido reconocidas constitucionalmente hasta 166 años después, hasta 1978. Que sea un término jurídico indeterminado no quiere decir, pues como afirmaba el profesor García Enterrías, sino que a veces el legislador utiliza la indeterminación como técnica normativa, y aquí lo ha sido así, o que el artículo 2 es fruto de un pacto constitucional y por lo tanto que responde a la ductilidad del derecho de la que hablaba Zagrebelsky en ese sentido. Eso no quiere decir que no haya algún tipo de significado. Las nacionalidades no tienen un significado interior desde el punto de vista constitucional, pero sí tienen un significado exterior en relación a sus funciones políticas desde el punto de vista sistemático. La Constitución sí desarrolla las funciones que le establece normativamente y esas funciones sí serían algún tipo de concreción normativa de las nacionalidades. En ese aspecto, aunque es más opinable y discutible, se puede decir que las nacionalidades son los entes políticos destinatarios del sujeto a la autonomía, según el artículo 2, y que la Constitución les atribuye una función política. Entonces, que es difícil entender cómo no se podría hablar de las nacionalidades como nacionalidades políticas, porque son entes que son entes destinatarios de un derecho político, artículo 2, el derecho a la autonomía, que ejercen una gestión política de ese derecho en el territorio de su comunidad autónoma.
desde mi punto de vista, objetivamente, aunque es mi opinión, se podría hablar de que hay un reconocimiento político de las nacionalidades y que también habría un reconocimiento cultural, porque la conformación que establece la Constitución de ese sujeto destinatario del derecho a la autonomía es una conformación de un sujeto histórico y cultural, tal como es la vía de entrada a las autonomías. Bien, pues estos datos son los que objetivamente se podrían deducir de la Constitución. Si se está de acuerdo con mi análisis, llegaríamos a la conclusión que normativamente la nación española no se puede dudar de su existencia como nación política y cultural constitucionalmente reconocida, y además hay una tradición de ese reconocimiento normativo desde 1812 que es permanente en la historia constitucional española, y que hay 177 concreciones normativas de la nación española, y al mismo tiempo habría que decir que el término nacionalidad es el otro hecho nacional que se reconoce en el artículo 2, no tiene, sin embargo, esta entidad de reconocimiento. ¿La justificación dónde podría estar? Lógicamente, independientemente de criterios políticos en los que no entro, en que el sujeto que impulsa la Constitución es la nación española y que la organización que regula la Constitución es la de la nación española y no la de las nacionalidades que regulan sus propios estatutos de autonomía, que es su texto jurídico en el que gestiona las competencias que le atribuye la Constitución. Bien, entonces, establecidos estos datos ante el caso, ¿es España una nación de naciones constitucionalmente reconocida? Hay que decir que el artículo 2 reconoce constitucionalmente dos tipos de hechos nacionales. Uno, la nación, con unas características de soberanía y de estatalidad que son diferenciadas, y otro, las nacionalidades, a las que se atribuye funciones políticas y carácter identitario, pero que no tienen en ningún caso pues características de estatalidad ni de soberanía. Serían como nacionalidades sin Estado. Si se asemeja el término nacionalidades a nación, y la doctrina política a veces lo hace, no me quiero extender mucho más, pues entonces serían naciones bueno, que no tendrían esa cualidad institucional del Estado ni esa cualidad soberana, ¿no? En ese sentido. ¿Cabe pensar en la existencia de ese tipo de naciones? Pues aquí ya tendríamos que echar mano de elementos políticos. Si mantenemos la doctrina de la nación del siglo XIX, que es la doctrina de la nación de derecho natural de Mancini, según la cual existe un derecho natural colectivo a existir como nación, que es, por ejemplo, el derecho que alegaban pues los que han impulsado la secesión en Cataluña, concretamente Junqueras, cuando decía que bueno, pues la secesión se apoyaba no en la Constitución, sino en el derecho internacional tradicional, etcétera. Pues entonces habría que decir que no cabe reconocimiento ninguno de ningún tipo de pluralidad, porque el derecho a la nacionalidad que impulsaba Mancini es un derecho a la existencia de una única nación. Si tenemos en cuenta una concepción plural, entonces sí podríamos decir que el reconocimiento de dos hechos nacionales diferentes en el artículo 2 supondría una respuesta positiva a esta pregunta, de que efectivamente el artículo 2 reconoce ya la pluralidad nacional y no necesitaríamos ningún tipo de reforma constitucional para ese reconocimiento jurídico constitucional. Otra cuestión sería que quisiéramos que fuese un reconocimiento más claro o de otro punto de vista. Si tenemos en cuenta, por tanto, ese reconocimiento estaría dentro del marco de significados que permite la norma, y podríamos utilizar la concepción interpretativa de Kelsen, porque bueno, habría un significado claro de que hay un reconocimiento de la pluralidad nacional en el artículo 2, y un sentido, por ejemplo, que estuviera fuera de ese reconocimiento sería fuera del marco, de sentido de la norma del artículo 2, sería el reconocimiento de que España, por ejemplo, es una nación de regiones. Ese significado no se podría deducir solo del artículo 2, sería un significado que estaría, por tanto, no de acuerdo a derecho vigente. Sin embargo, el reconocimiento de que España es plural desde el punto de vista nacional sí estaría dentro del artículo 2. Ahora bien, ¿España es una nación de nacionalidades y regiones o es una nación de naciones?
Pues, ¿qué es una nación de nacionalidades y regiones? El propio artículo segundo lo incluye y por tanto sería un sentido de la norma que estaría también dentro del marco de la norma, y que decir esto sería hacer un reconocimiento, hacer una interpretación de la norma de acuerdo a derecho vigente. Pero decir que España es una nación de naciones sería un caso dudoso si se encuentra o no dentro del sentido de la norma. Bien, como todos sabemos, Kelsen estableció que había por parte del intérprete una discrecionalidad débil de elegir dentro de los sentidos que se deducen de la norma, que sería una deducción objetiva por parte de la ciencia jurídica, pero el fallo de la teoría de Kelsen es que no concibió que pueda haber casos dudosos de si se encuentran dentro de la norma o si se encuentra fuera. Él consideró que todos los casos, que en todos los sentidos que maneja el intérprete, claramente se podría decir si estaban dentro o fuera. Habría que entonces echar mano de la teoría interpretativa de Hart para decidir si la respuesta a la pregunta si España es nación de naciones en relación a los datos que yo he dado de la concreción normativa que hace la Constitución es un caso dudoso que se encuentre fuera o dentro del campo de aplicación de la norma. Y realmente, en mi opinión, habría que salir fuera y tener un criterio político para llegar a esta determinación. En todo caso, España es una nación de nacionalidades y regiones, que ya lo sea de naciones, una nación de naciones, realmente desde el punto de vista literal no está en la Constitución, y una reforma normativa sí aportaría algo, en ese sentido, al menos desde el punto de vista literal y sistemático. Pero para interpretar que el artículo segundo incluye esto, sí es verdad que esa interpretación ya sí sería discrecional desde un punto de vista fuerte, tal como lo pensó Hart. En todo caso, sería complicado, y no me extiendo mucho más, sería complicado interpretar con una única respuesta correcta. Por eso choca mucho cuando el Tribunal Constitucional, examinando la sentencia del Estatuto de Cataluña, adopta la tesis de la única respuesta correcta, y la única respuesta correcta es que no hay más que una nación, cosa que realmente normativamente no dice la Constitución, pero sí es una interpretación que está dentro del marco de sentido de la norma. Pero el Tribunal Constitucional nos está diciendo a los posibles intérpretes de la Constitución, a los observadores de este significado, nos está diciendo que España como nación de naciones no es un sentido que quepa dentro del marco de la norma. Por tanto, que no sería un caso dudoso, sino que sería un significado de ese sentido de la norma que estaría claramente fuera del marco de la norma y que no sería, por lo tanto, interpretación de acuerdo al derecho vigente. Esta es la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, con la cual pues yo no estaría de acuerdo, porque ahí yo tendría dudas si está dentro o fuera. No veo que esté claramente fuera, pero tampoco claramente dentro. Y por lo tanto, ¿qué criterios ha utilizado? En función de la opción interpretativa que escojamos, pues tendríamos que elegir el método interpretativo que más se acomoda a ese resultado de la interpretación. Tendríamos que escoger métodos interpretativos objetivos que se acomoden más a la realidad actual, o métodos interpretativos que sean más fieles de la intención histórica del legislador. El Tribunal Constitucional utiliza criterios interpretativos, además del literal, pero utiliza el criterio literal, el criterio histórico, pero además los utiliza en un sentido no declarativo, o sea, sino en un sentido correctivo, desde mi punto de vista, o sea, en un sentido incluso más restrictivo de los que lo utilizó el legislador histórico. Y en relación sistemática, eso da lugar a una decisión interpretativa, pues desde mi punto de vista muy estricta, para la cual justifica utilizando el criterio argumentativo a contrario. Es decir, que como la Constitución no establece literalmente más que, o habla literalmente solo de una nación que concreta la nación española, quiere decir que el intérprete no ha querido que la concreción de los hechos nacionales pues se asigne más que a la nación española, y por tanto que de ahí no se puede deducir que España sea una nación de naciones desde el punto de vista constitucional. Bien, eso es un poco lo que yo quería hoy. No sé si el tiempo me he pasado mucho.
contaros y poner en discusión, porque es un tema pues sobre el que he trabajado de forma permanente pero intermitente. Es un tema que siempre me ha interesado, pero que he querido ir aplicando pues la teoría jurídica una vez que ya he conocido, pues como sabe el profesor Rafael de Asís bien, el profesor Anzoátegui, por la tesis doctoral, la doctrina política, pues estoy ahora en el ámbito del análisis jurídico, que es difícil hacerlo desde el punto de vista objetivo. Yo intento, cada uno tiene luego su opinión política, pero he intentado al menos obtener los datos más objetivos posibles para a partir de ahí, bueno, pues decir que ya al menos que reconozcamos que la interpretación que se hace va a responder a una determinada concepción interpretativa. Pues nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues tenemos un poquito de un ratito para un coloquio. No sé, Javier creo que quiere hacerte una pregunta y yo luego igual también después de Javier. Pero vamos, Javier, adelante. Sí, funciona, sí. Vale, bueno, yo en primer lugar agradecer a Alberto que haya querido venir a Madrid a acompañarnos, revivir los viejos tiempos de Jaén siempre es una alegría. Y felicitarte por tu intervención. Bueno, yo tengo algunas cuestiones, no sé si son cuestiones, son comentarios sobre un tema que tiene una relevancia no solo teórica. Yo creo que uno de los valores de tu intervención es que intentas analizar un tema políticamente candente utilizando herramientas técnicas de teoría del derecho. No solo tiene una relevancia teórica, sino que también tiene una relevancia política y de autocomprensión de lo que es España. Son dos cuestiones. Hay una cuestión técnica, dos o tres cuestiones. Hay una cuestión técnica. En un determinado momento, hablando de García Enterría y de las cláusulas abiertas, de la indeterminación, tú has hecho alusión a la tesis de Enterría, según la cual bueno, el legislador en ocasiones toma decisiones en relación con dejar los conceptos indeterminados. Dejar los conceptos indeterminados. La cuestión es, ¿la indeterminación es una decisión del legislador o es algo previo a la decisión del legislador? Es decir, a no ser que el legislador defina un concepto, a no ser que el legislador defina un concepto y en ese sentido restringiría mucho su indeterminación, posiblemente la indeterminación no sea un problema con el que se encuentra el legislador, más que una decisión suya. Por otra parte, bueno, tu tesis final es, bueno, no hay una nación de naciones, y tú dices, bueno, este es el punto de vista constitucional, el punto de vista jurídico. Claro, el problema que yo creo que existe es que ese punto de vista hermenéutico importa poco. ¿Por qué? Porque cuando se reivindica en la actualidad el concepto de nación, no se hace tanto desde el punto de vista constitucional como desde el punto de vista histórico, cultural. Se recurre a la idea de identidad, se recurre a un determinado discurso sobre la autocomprensión, con lo cual discurso me parece útil desde el punto de vista técnico, pero es cierto también que hay otras formas de plantear el problema. Formas de plantear el problema de qué es o qué significa la existencia de un hecho nacional. Es decir, todo lo que se ha convertido luego en comunidad autónoma es un hecho nacional. Ese carácter político de la nacionalidad, tú has dicho, las nacionalidades tienen un carácter político porque ejercen funciones políticas. El ejercicio de una función política implica ya una cierta... ¿Se puede hablar de una naturaleza política de la nacionalidad? En relación con el reconocimiento político de las nacionalidades, la Constitución, ¿qué hace? Reconoce
o atribuye. Creo que hay dos posiciones. Se puede decir, bueno, la Constitución reconoce la naturaleza política de una situación previa. Esa situación podría ser el hecho nacional, o podríamos afirmar, en segundo lugar, que lo que hace la Constitución es atribuir. En realidad las comunidades autónomas no dejan de ser la forma que el Estado tiene en el territorio de la comunidad autónoma, en un marco descentralizado. Y en ese sentido yo no sé hasta qué punto sería mejor, bueno, creo que sería mejor hablar de atribución de naturaleza política antes de reconocimiento de naturaleza política. Bueno, estas son algunas observaciones un poco desordenadas en relación con algunos de los temas que tú has tratado en tu intervención. Muchas gracias por la intervención del profesor Anzoátegui. Sí es verdad que la indeterminación es una técnica de legislación, pero también es verdad que a veces el legislador no tiene más remedio, porque los artículos, y sobre todo el artículo segundo, que fue el más discutido del proceso constituyente, los artículos son resultado de un acuerdo, y en el acuerdo, lógicamente, se incluyen distintas intenciones, fines de la norma que deben de confluir para hacer una norma compartida por todos. Claro, habitualmente cuando una norma es en algún sentido indeterminado, alguno de sus términos, es porque en el pacto que se ha llegado para que sea reconocida, pues que su reconocimiento tenga cierta extensión mayoritaria, como fue el caso de lo que se quiso hacer en el artículo segundo con la Constitución, es que el reconocimiento que se haga de esa norma va a ser un reconocimiento dúctil, ¿no? O sea, va a ser un reconocimiento donde las distintas posiciones que confluyen en la norma la van a admitir, pero la van a interpretar cada una según su sentido, de modo que ahí sí se van a deducir varios sentidos dentro del marco de la norma, y los varios que se deduzcan van a ser válidos. Claro, ¿cómo se deducen esos sentidos? Habría que irse a los trabajos preparatorios de la Constitución, ¿no? Pero está claro que los artículos que están muy abiertos, que son fruto de un pacto, van a permitir una interpretación diferente según un gobierno u otro, pero al mismo tiempo permiten también la aceptación por un gobierno y por el otro de la misma norma, ¿no? En ese sentido. Entonces, claro, si es una técnica de legislación, bueno, que tiene su que tiene su utilidad, porque permite la aceptación y el acuerdo sobre cuestiones muy complicadas donde hay distinta posición, ¿no? Claro, me preguntas por el tema de la interpretación, que si la interpretación de la nación al final que se hace es eminentemente política, porque la hacen además los diputados, que son los sujetos políticos, ¿no? que hacen las leyes, los legisladores, ¿no? En ese sentido, y las leyes siempre parten de programas políticos. Pero sí es verdad que como juristas podemos manejar pues aquella idea de Kelsen, según la cual los conflictos políticos se reducen a conflictos jurídicos y los textos constitucionales no son sino la mediación. Elías Díaz también hablaba de eso. La mediación, de problemas a los cuales se ha llegado al acuerdo que se conforma y se precisa normativamente en ese acuerdo normativo. Por tanto, claro, cuando al conflicto, por ejemplo, de Cataluña se le aplica una solución jurídica, es que la democracia realmente lo que hace es eso, es evitar el conflicto político más allá de lo que no sea el marco jurídico, porque eso permite la paz social y la convivencia. Entonces, cuando se habla se necesita más política, es que la ley es política. La ley siempre es política. La ley, ¿cómo definimos la ley? Sino la ley es la expresión por naturaleza de la política. La ley no es otra cosa, es un acuerdo político. Entonces, cuando se están aplicando la ley al conflicto de secesión de Cataluña, se está aplicando la política, se están aplicando las soluciones políticas que los constituyentes, pues en un momento determinado, tuvieron la oportunidad de prever por si ocurría ese supuesto. Otra cuestión es que no nos parezca bien
esa solución política. Pero no se puede distinguir entre lo jurídico y lo político, porque lo jurídico no son sino los acuerdos, y más en el derecho constitucional, los acuerdos políticos que han tomado forma normativa para darnos a todos unas reglas de convivencia, ¿no?, en ese aspecto. Pero sí es verdad que la interpretación que hacen los políticos pues es demasiado política y está fuera del marco de la interpretación constitucional, pero por eso decía que yo he hecho una interpretación estrictamente jurídica. Desde el punto de vista político, yo seguramente haría otra interpretación, pero desde el punto de vista del intérprete, pues no puede hacer sino la interpretación del derecho vigente. Si el derecho vigente cambiara, habría que decir que la Constitución suministra otro tipo de datos. Mi conclusión, ¿cuál era? Que España, que la Constitución reconoce la plurinacionalidad, pero la reconoce normativamente a España como nación de nacionalidades y regiones, no como nación de naciones, porque eso sería un salto cualitativo. ¿Dónde está aquí el problema político? Y ya me salgo un poco de lo jurídico. Está en el problema de que seguimos manejando el concepto de nación del siglo XIX, el concepto de nación naturalista de Mancini. Es como si siguiéramos manejando en el siglo XXI el concepto de monarquía del siglo XIX, donde el rey es soberano y el rey no puede compartir la soberanía. Y por lo tanto, si uno es rey, es soberano o entonces no es rey. Sin embargo, en el siglo XX, en el siglo XXI, somos capaces de adaptar la monarquía a los términos contemporáneos, y la monarquía es la jefatura del Estado, pero la monarquía no es soberana, la soberanía reside en el pueblo español. Por tanto, hay una división. En algún momento de transición incluso, el rey y pueblo compartían la soberanía. Es lo que se dice, el rey reina, pero no gobierna, ¿no? Entonces, mi solución, si hubiera que reformar la Constitución, ¿dónde estaría? Que el principio de las nacionalidades me parece extremadamente pernicioso, de unos efectos tremendos. No es en la medida que se apoya en el naturalismo de un derecho colectivo, habitualmente tiende a saltar el marco constitucional, y por lo tanto que hay que desechar esa concepción de la nación del siglo XIX. Y hay que admitir que hay naciones a las cuales le va a caer se le va a asignar constitucionalmente la cualidad de soberanía, de soberana y de estatalidad, y que puede haber naciones perfectamente en convivencia con esa nación que tienen toda la función política de una nación, pero que no van a tener la función política 100% en toda su extensión, es decir, no van a tener institucionalidad estatal, sino institucionalidad estatutaria meramente, y por eso no son menos naciones. Esa es la creencia que no es mayoritaria todavía en el campo de la nación, ¿no?, o de la concepción cuando hablamos de nación, y que no van a tener tampoco la cualidad de soberanía, o que en todo caso la van a compartir o la van a tener solo en el ejercicio de sus competencias, ¿no?, en ese aspecto. En la medida que aceptemos lo mismo que se aceptó con la monarquía, que puede haber reyes que no sean soberanos pero que siguen siendo reyes, pues podemos aceptar que puede haber naciones que no sean soberanas pero que pueden seguir siendo naciones. Entonces, esa sería mi solución desde el punto de vista que no habría ningún inconveniente en reconocer que Cataluña u otros hechos nacionales pues puedan ser reconocidos constitucionalmente como nación, y que España entonces sí podría ser definida desde el punto de vista del criterio literal y sistemático constitucionalmente como una nación de naciones. Entonces, claro, cuando estamos manejando por debajo de lo jurídico ese concepto de nación, que es uninacional y que no es plurinacional, pero sin embargo lo estamos manejando en el contexto del artículo 2, que sí tiene un reconocimiento de la plurinacionalidad, ahí chocan las posiciones políticas y jurídicas, ¿no? Sería mi opinión sobre esas cuestiones. Yo estaba aquí apuntándome unas cosas, porque te quería hacer una reflexión y una pregunta. Me ha gustado mucho, o sea, el análisis que haces, ¿no?, retomando pues ideas de teoría del derecho, ¿no?, y conceptos de interpretación y autores, ¿no?, para elaborar, para intentar plantear una interpretación jurídica, si es que cabe hablar de eso cuando estás hablando de cuestiones constitucionales. Pero bueno, a veces cuando la reflexión, no sé si eso lo has tenido en cuenta o se puede tener en cuenta, a veces cuando uno se plantea
la indeterminación en el ámbito de las normas constitucionales, ¿no? Que yo creo que las normas constitucionales por lo general, ¿no? Pues son normas indeterminadas, probablemente porque lo deban ser, admiten distintas interpretaciones, pero claro, hay una vía que trastoca un poco todo nuestro esquema mental y nuestra forma de entender el derecho, pero que también se ha planteado en alguna ocasión, y es un poco el análisis de las interpretaciones ya realizadas. Cuando digo el análisis de las interpretaciones ya realizadas, no me estoy refiriendo a las sentencias, por ejemplo, del Tribunal Constitucional que se hayan podido pronunciar en cuestiones sobre la interpretación o el significado del artículo 2, sino a interpretaciones consolidadas, por ejemplo, de ámbito parlamentario. Las leyes desarrollan la Constitución, de alguna manera son una opción interpretativa, una manera de entender la Constitución que en la medida en que se validan, ¿no? Pues pueden ser tomados como parámetro de significado de una Constitución. No sé si me explico. Una ley que desarrolla... Bueno, entonces, me estaba aquí apuntando yo a toda prisa, porque claro, los estatutos de autonomía. Y un poco cómo ven... Claro, los estatutos de autonomía al final son una ley que en muchos casos, en la medida en que no se cuestionen, que sean válidos, suponen una manera de entender la Constitución. Y por ejemplo, en el caso, en esta idea de, bueno, cómo se interpreta la idea de nación o si existen nacionalidades, pues igual son algo a tener en cuenta. Me estaba aquí apuntando, ¿no?, a ver cómo se definían los distintos estatutos de autonomía. Yo no sé si eso tiene sentido, ¿no? Pero igual también eso puede dar luz, ¿no? O igual no, igual... Pero a mí siempre me ha parecido, digamos, en términos de teoría del derecho, vamos a olvidarnos de nación, que una manera de entender la Constitución también es ver cómo las leyes, ¿no? ¿Qué dicen las leyes de la Constitución o cómo que expresan las leyes? Porque al final las leyes válidas son contenidos válidos, contenido, expresión, aunque sean opciones políticas, ya lo sé, pero son opciones jurídicas, ¿no? Igual que la Constitución, y delimitan opciones, delimitan formas de interpretar la Constitución, ¿no? Entonces me estaba apuntando a ver cómo, si aparecía el término nación o nacionalidad en los diferentes estatutos de autonomía, ¿no? Entonces, bueno, claro, País Vasco, pues habla del pueblo vasco como expresión de su nacionalidad. Cataluña, como también habla de nacionalidad. Galicia habla de nacionalidad histórica, Andalucía, nacionalidad histórica, Asturias no, Cantabria tampoco, La Rioja no, habla de identidad histórica, Murcia, lo he hecho muy rápido, de entidad histórica, no, Valencia sí, nacionalidad histórica, Aragón, nacionalidad histórica, Castilla-La Mancha nada, vamos, Canarias habla de identidad y algo tal, Navarra, comunidad foral, no llegaba más. Bueno, esta era la reflexión. No sé si tiene sentido hacer ese tipo o añadir ese tipo de análisis al que tú has hecho, muy de técnica jurídica, vamos a decir, ¿no? Y por otro lado, la pregunta esta ya es una pregunta de jurídicamente, nación y nacionalidad, jurídicamente, pues, o sea, cuando decimos nación, España es una nación de nacionalidades y regiones. Cuando decimos de nacionalidades, ¿esto es distinto de naciones? Esta es mi pregunta, o sea, porque lo que sí que veo también, siguiendo el tenor literal de los estatutos, ¿no?, que no se habla nunca de nación, se habla de nacionalidad. Y entonces se definen como esto es una nacionalidad histórica, pero no, esto no es una nación. Igual es, claro, y yo no sé si existe, igual es una diferenciación política o existe una diferenciación jurídica entre nación y nacionalidad, no entendido como el hecho de un sujeto, ¿no?, de una persona física, sino como de una nacionalidad, o sea, en términos de entidad, de grupo, ¿vale? Bueno. Bien, gracias por la pregunta, profesor Rafael de Asís. Sí es verdad que los estatutos de autonomía son desarrollo también de la Constitución, y es una opción muy interesante. He tenido en cuenta ese análisis porque la concreción normativa del término nacionalidades, que no se hace en la Constitución, sí se hace en los estatutos de autonomía, ¿no? Y entonces definen qué son nacionalidades, pues Andalucía, Valencia, Cataluña, Baleares, Aragón, Canarias, Galicia, País Vasco. Las demás se definen como, no se me escapa ninguna, como regiones, ¿no?, en ese aspecto. Pero es que ocurre lo siguiente, es que
A veces se ha impuesto la opción administrativista y el término nacionalidad se le ha restado contenido o la fuerza política que tiene y que con tal fuerza se incluyó en el artículo 2. Y se habla de comunidades autónomas, pero es que los sujetos del derecho a la autonomía no son las comunidades autónomas. Ese es el resultado del ejercicio del derecho a la autonomía. Los sujetos del derecho a la autonomía, según el artículo 2, son nacionalidades y regiones, nadie más. Entonces, o eres nacionalidad o eres región. No puede ser república, no puede ser nación, no puede ser nación, porque es la nominación que establece el artículo 2, ¿no? ¿Qué ocurre? Que los estatutos de autonomía a veces han tenido una deriva que no es exactamente, en algunos territorios, que no es exactamente el espíritu de la Constitución. Esa es la verdad. Y con esto me refiero sobre todo al Estatuto de Cataluña, donde la interpretación del Estatuto de Cataluña ha tenido una deriva en los últimos años de desarrollo normativo que ha tenido que ver con la creación de estructuras de Estado. Es que esto no está en la Constitución. Para esto no fueron creados los estatutos de autonomía. Lo que ocurre es que esto tampoco ha sido impugnado, porque a veces también se ha hecho de una forma disimulada, no ha sido impugnado por el Estado hasta que no ha llegado la declaración unilateral de independencia, ¿no? En ese sentido. Sí hay un hecho que yo creo que, bueno, yo siendo muy partidario de la Constitución del 78, aunque también de su reforma, en ese aspecto, sí creo que hay un hecho donde los constituyentes se equivocaron. ¿Cuál es ese hecho? Además, yo creo que se equivocaron de una forma que podemos decir a posteriori. Es en el hecho de las competencias de la cultura. La cultura en España es competencia toda de las comunidades autónomas. No existe cultura española. No existe. Esto no tiene sentido. En una potencia cultural mundial como es España. No existe. De modo que la cultura española se ha dividido, atomizado en las culturas de 17 comunidades autónomas, en la cultura andaluza, catalana, vasca. Tendría sentido que se mantuvieran competencias de cultura española en el Ministerio de Educación y Cultura. Pero como no existen, porque la cultura es una competencia cedida 100% a las comunidades autónomas, aquí viene un grave hecho. Porque es el hecho cultural precisamente en el que se fundamentan y basan las comunidades autónomas para desarrollar o para un montón de leyes de desarrollo de sus estatutos, ¿no? Porque la identidad de las comunidades tiene que ver precisamente con el hecho cultural. Entonces yo creo que aquí, ya que hay una identidad española como tal, apellidada desde el punto de vista formal, no sustancial, en la Constitución, pues que sí habría que, y yo no, por eso no quiero decir con esto que haya que recentralizar, pero sí recuperar, o al menos normativamente establecer, que hay una cultura española que debe de ejercer el gobierno de España, y no que la cultura española la ejercen las comunidades autónomas a través de sus estatutos. Esto sí creo que fue un fallo grave que yo creo que había que incorporar en una reforma de la Constitución. Y ante la pregunta de si las nacionales es igual que la nación, desde el punto de vista normativo constitucional, no lo es. De hecho, el Estatuto de Cataluña incorporaba el término nación. Ahora sabemos que solo en el preámbulo, y sin embargo el Constitucional lo tuvo. Entonces, no es lo mismo. Ahora bien, que políticamente sea muy similar, depende la teoría de la nación que utilicemos. Si utilizamos una teoría de la nación del siglo XIX, la nación es una nación soberana y con Estado. Por lo tanto, no va a significar lo mismo. Si utilizamos un concepto de nación del siglo XXI, donde no tenga de carácter identitario, donde su desarrollo institucional no tenga que conllevar necesariamente 100% la institucionalización del Estado, pues entonces podrían equivaler sin ningún tipo de problema. Todo depende de la teoría. ¿Qué ocurre? Que seguimos manejando la teoría de la nación decimonónica, que a mí no me gusta nada y que ha generado cantidad de conflictos, porque dice, solo cabe una nación y si tú eres un hecho nacional, te excluyo. ¿Qué teoría de la nación está preconizando el secesionismo? Una teoría de la nación del siglo XIX. Lo que aspira el secesionismo es a la pluralidad, al reconocimiento de la pluralidad nacional en la Constitución. No, porque si se marchan de la Constitución, no aspiran a eso. Aspiran a un Estado uninacional que no reconozca más que a una nación.
en ese aspecto. Y por lo tanto a la uniculturalidad y a la uninacionalidad. ¿Qué están a veces en conflicto? Una concepción de nación española que no admite otros hechos nacionales y una concepción de nación periférica, catalana o vasco, que tampoco admite otros hechos nacionales, como por ejemplo la existencia de la nación española, a la que niegan y que normativamente no se puede negar, ¿no? Entonces, para equiparar nacionalidades y región y naciones, o habría que hacer otra interpretación habría que adoptar otra concepción política de la nación y habría que ir a elementos políticos, por tanto una interpretación discrecional, habría que echar mano por tanto de la interpretación de Hart, o habría que reformar la Constitución, ¿no?, en ese aspecto. Muy bien, Alberto, pues si no hay más preguntas, agradecerte de nuevo que hayas venido hoy a estar con nosotros y tu interesante charla. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.